Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cali Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar sobre los temas que hacen portadas, los temas que hacen titulares, los temas sobre los cuales hay puntos de vista divergentes, hay distintas opiniones, distintas perspectivas, distintas formas de verlo, de pensar, de opinar, distintos enfoques. Usted lo sabe, la vida es cuestión de perspectiva, es cuestión de enfoques. Hoy nos acompaña la abogada Maribel Espinosa. Ya ha estado con nosotros en el pasado reciente. Usted lo sabe, ella es diputada en estos momentos, pero hoy nos acompaña en su condición de aspirante a la presidencia de la República. Bienvenida, abogada Maribel. Muchas gracias por la invitación a este programa. Mientras daba inicio, usted sencillamente se refirió a la democracia. Y la democracia es rica porque hay diversidad de opiniones y es precisamente eso, en las democracias y en el liberalismo se respeta la libertad de expresión. Y censuramos profundamente todo aquello que signifique aniquilarla o restringirla. La libertad de expresión es un derecho humano. Abogada, este fin de semana fue un fin de semana especial para la democracia a nivel global. Una presidenta ha sido elegida en México. Por primera vez. Por primera vez. Pero por si eso fuera poca, 2 mujeres eran las principales contendientes a la presidencia. Sí. México, los próximos 6 años, a partir del 1 de octubre, va a ser regido por una mujer. De acuerdo. Por una mujer. ¿Estamos viviendo el tiempo de las mujeres? Yo creo que en toda Latinoamérica se da un fenómeno. La mayoría de estos países se volvieron muy corruptos y se está dando oportunidad a las mujeres para revertir eso. La violencia ha llegado a niveles muy altos, la falta de educación también. Entonces hay un deterioro de liderazgos masculinos y por eso vemos resurgir a las mujeres. Pero nos une algo a todas las mujeres, especialmente las que somos madres. Nos levantamos, nos alzamos para proteger a la familia, a los niños y a los jóvenes. Porque las mujeres tenemos un mandato divino y es traer seres humanos al mundo. Entonces, esa conexión con la génesis de la humanidad nos hace proteger aquello que más amamos, que son los niños, los jóvenes y los adultos, indudablemente. Entonces, yo creo que esa parte es importante. Ahora, eso tampoco significa el triunfo de una gestión de una mujer, sino que la gestión de una mujer debe de caracterizarse por tener ideas claras, voluntad política para gobernar y objetivos claros en un plan de país. Puedo intervenir en este momento, abogada. Usted acaba de decir algo que se anticipa a una pregunta que yo le iba a hacer. La presidenta electa, en este momento Claudia Sheinbaum, a partir del 1 de octubre mostrará si estaba lista para ese cargo. Es decir, no podemos prejuzgarla, no podemos juzgarla. No. En el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro ya lleva 2 años y medio en el poder. ¿Usted se siente representada como mujer por la presidenta Xiomara Castro? Sinceramente no. Yo quiero relatar que la señora presidenta, a quien le debo respeto por su investidura. Es nuestra presidenta, al final, bajo las reglas de la democracia, es nuestra presidenta y se merece ese respeto por su investidura. Completamente. En su discurso inaugural, ella me dio una tarea. Fui la única mencionada en su discurso inaugural. Interesante Sí. detalle. En ese me dio la tarea de poner fin a las sedes. Y lo hice. Presenté el proyecto de ley en el Congreso, fue aprobado y no fue sancionado. O sea, usted le cumple a la presidenta Yo Castro. le cumplí.
ella no me cumplió, porque las sedes al día de hoy siguen vigentes, porque la CICIG todavía no ha venido al país, ni va a venir. Entonces se dará cuenta que no me siento representada. ¿Por qué? Porque el peor problema que tiene este país es de corrupción. La corrupción impide que haya presupuesto suficiente para atender necesidades básicas como salud y educación. Y algunos funcionarios de su gobierno se han dado a la tarea de ahuyentar la inversión privada, nacional y extranjera. Usted de la Costa Norte, abogada, en los últimos días trascendió una encuesta muy respetada en el país, encuesta del equipo de reflexión, investigación y comunicación del ERIC, de los jesuitas, para más señas. Y en uno de los resultados que ellos muestran, esta encuesta se hizo entre febrero y marzo de este año, se preguntaba cuáles son los principales desafíos del gobierno de Xiomara Castro y mencionaban un 28% resolver crisis económica, un 19% cumplir promesas, un 13.9, o sea, 14 luchar contra la corrupción y la impunidad, un 14 mejorar sistemas educativo y salud y 10.7 resolver crisis de violencia. Esos eran los principales desafíos. Cuando se le preguntaba a la población cuáles eran los principales fracasos de la presidenta Xiomara Castro en su segundo año de gestión, es decir, a mitad de mandato, la misma población que fue encuestada decía 24.5 la situación económica, alto costo de la vida, 19.3 no cumple promesas, 15.6 el desempleo, 12.8 mayor inseguridad y violencia, y luego vienen una serie de respuestas diversas, ¿verdad? Esto va en línea con lo que usted estaba diciendo. ¿Usted se siente identificada con los resultados de esta encuesta? En realidad, las encuestas que realiza el ERIC son las más serias del país y están desprovistas de cualquier interés político. Ellos lo que están diciendo es la fotografía de ese momento cuando se realizó la encuesta. Principios del año 2024. Así es. Entonces, esa es esa realidad en ese momento. Pero muchos de los problemas que ahí citan están ligados con la corrupción pública-privada. ¿Y por qué digo esto? Solo voy a esquematizar varias cosas. Pregúntese usted por qué el gobierno es rico y la población es pobre. Si el gobierno se nutre de las contribuciones de los más pobres. El impuesto sobre venta es el impuesto más grosero, voy a decirlo, porque lo pagan todos por igual. No sigue el principio de proporcionalidad. Y eso lo pagan todos los hondureños, hasta los más pobres. Y todo ese enorme elefante de la administración pública, parasitaria, vive de estos impuestos. Pero en salud están en el suelo. No hay medicamentos ni hay equipo. Entonces, nosotros, en respuesta a esa corrupción, que son 3.000 millones de dólares al año, todavía está ahí instalada. ¿Por qué? Porque las mafias llegaron a los partidos políticos, se posesionaron de ella y después llegaron al poder. Entonces usted verá que las mafias están instaladas, mafias de corrupción y unas ligadas con el narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede? El status quo es ese. Hay que romper eso. ¿Cómo lo hacemos? Por eso mi propuesta es, alcancemos el siglo XXI. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Sencillo, vamos a reducir el gobierno, vamos a digitalizar y a automatizar los procesos en la administración pública. Mediante inteligencia artificial vamos a hacer los procesos de contratación del Estado. Entonces va a haber una reducción de 113 instituciones. En este momento las tenemos como en 60. Entonces ahí hay un ahorro.
ese ahorro se tiene que destinar masivamente a los rubros de educación y salud. No va a haber desarrollo en el país mientras no atendamos estas cosas. ¿Cómo vamos a generar empleo? Que es importante esto. Nosotros creemos que el empleo en Honduras no es responsabilidad del gobierno. El gobierno no debe de ser el mayor empleador del país. Es la empresa privada, grandes, medianos y pequeños. ¿Considera usted en este momento que esa preocupación de los hondureños, según las encuestas, el tema del empleo, no ha habido una respuesta apropiada por parte de la gestión actual? Porque mencionaban recientemente en el ámbito de la celebración del Primero del Trabajo que había habido la generación de, tengo entendido, 40,000 empleos. No es cierto. Mire, este gobierno se ha dedicado desde el día 1 a ahuyentar la inversión nacional y extranjera. ¿Cómo? Violando la ley. Ningún empresario nacional extranjero va a invertir en el país si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza. Pero si hay una confrontación permanente con la empresa privada diciéndole que son corruptos y que son los responsables de todos los daños que sufre el país, solo es desplazar su propia responsabilidad. Y en los estados de derecho, el que es corrupto va a los tribunales, ya lo juzgan. Si hay un empresario corrupto, tiene que ir y ser juzgado. ¿Pero qué sucede? Acusan. Yo no veo que estén acusando a muchos empresarios. Por el otro lado, cuando acusan, porque ellos equivocadamente han vuelto esto una lucha ideológica, quieren responsabilizar a los empresarios de las desgracias del pueblo, pero en realidad la desgracia es la corrupción de la administración, la desgracia es el populismo, la desgracia es la demagogia de los politiqueros. Es decir, que usted va a ver en el país históricamente a partir de la gestión de Mel Zelaya en adelante que lo que ha estado de fiesta es la corrupción. Entonces, toda esa corrupción acumulada nos llevó a su mayor grado. Y a eso es lo que yo denomino politiqueros, sin visión de país, sin establecer un plan nacional, un plan de nación debidamente aprobado en el Congreso y ejecutado puntualmente. Cada presidente que llega hace como si fuera una hacienda, hace lo que quiere, deshace lo que hizo el anterior y hace lo que estima es conveniente. Los países no llegan a ser desarrollados de esa manera, porque tienen que haber acciones inmediatas de mediano y largo plazo. Abogada, usted ya está empezando a darnos algunas pistas de su propuesta como gobernante. Aspira a la presidencia de la República, un cargo que ya está siendo ocupado por una mujer, pero que tiene que cambiarse a partir del 2026. Así Debe haber alternancia. El gobierno actual llegará a su fin. En este momento ya ha atravesado el meridiano, el ecuador de su mandato y nos acercamos poco a poco al proceso electoral. Un proceso electoral donde la abogada Maribel Espinosa ha anunciado ya participará dentro de las elecciones primarias e internas del Partido Liberal de Honduras. Vamos a hablar sobre eso, sobre esa candidatura, sobre la situación del Partido Liberal de Honduras, cómo encuentra Maribel Espinosa, precandidata presidencial, al Partido Liberal en el que va a competir y al cual aspira representar en las elecciones de 2025, noviembre 30 de 2025. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hoy con la abogada Maribel Espinosa,
aspirante a la presidencia de la República de Honduras por el Partido Liberal de Honduras. Abogada, estábamos hablando algunas líneas que usted estaba planteando para abordar los principales problemas y preocupaciones de la población. Estaba abordando algunos temas que tienen que ver con la reducción del gobierno, la automatización de procesos, la generación de empleo. El empleo y la situación de la economía familiar es una de las principales preocupaciones de Honduras. No es el gobierno el responsable de crear empleo, sino de crear las condiciones para que la inversión privada, nacional y extranjera sienta la confianza. Hoy por hoy, ¿siente esa inversión privada, nacional, extranjera confianza, sí o no? No. ¿Por qué? Bueno, usted lo va a ver con las distorsiones que tenemos en las divisas. Hoy es artificial, pero hace unos meses era real. La gente empezó a sacar sus capitales por desconfianza del actual gobierno, porque el actual gobierno ha traído una estrategia ideológica de polarización. Si usted no es del grupo del familión, ¿verdad?, porque son los que gobiernan, no es libre en realidad, entonces usted o es golpista o usted es narco. Así definen ellos las cosas. O sea, esos son los epítetos que se utilizan para cualquier persona que hace una crítica, y una que observación, representa, aunque sea bien intencionada. Sí, los intereses de los grupos fácticos. Y los grupos fácticos son los empresarios. Entonces ellos ven como enemigos a aquellos responsables de dinamizar la economía generando empleo. Me llamó la atención, la semana pasada tuvimos unas reacciones muy interesantes a partir de la intervención del Instituto de la Propiedad. Sí. Y no, yo sé que no es una práctica, no al menos en este momento de la campaña, que no empieza oficialmente, empezará con el llamamiento en septiembre. No es usual que un aspirante presidencial de un partido se refiera a lo que está ocurriendo en otro partido, porque lo correcto es hablar de lo que pasa en el propio. Sin embargo, me llamó mucho la atención en unas declaraciones que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales le dio a una radio capitalina, cómo le decía golpistas a quienes lo criticaban. Y en este caso, me quedaba muy claro que la crítica era hacia el señor Calix, hacia el señor Jorge Calix. Que es de su partido. Que a nosotros nos consta que no estaría ubicado en ese grupo porque protestó contra su salida del poder, fue a las calles, uno lo podía encontrar en algún momento protestando, acompañando los esfuerzos del FARP, luego del Frente Nacional de Resistencia y en su momento de la creación del Partido Libertad y Refundación. Además, yo me lo imagino a Jorge, no lo he visto votos, pero yo creo que las ha publicado esperando al presidente Zelaya en el aeropuerto. O sea, él es de los fundadores de Libre. O sea, me llama mucho la atención llamar golpista a un seguidor. O sea, ¿ese sería el extremo de lo que usted está mencionando? Es correcto, porque la visión nubilada, por cierto, es acusar a aquel que no sea de Libre. Pero eso es una doble moral, y le voy a explicar por qué. Mientras el señor Manuel Zelaya ha atacado al Partido Liberal, ahora pretende socavarlo. Y ahora pretende, incluso no ha desistido de ponernos un caballo de Troya dentro del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque él entiende que para quedarse en el poder, Libre ocupa los votos liberales. Bueno, Libertad y Refundación fue... nace del Partido Liberal. Muy hábil electoralmente hablando. En el 2017, él logra capitalizar al menos 300,000 votos liberales en la alianza que encabezaba el ingeniero Narrala. Luego en el 2021... 400,000 votos liberales apoyan la alianza que permite a la presidenta Castro llegar al poder. Porque queríamos expulsar del poder a Juan Orlando Hernández. Entonces, él tiene varias estrategias y voy a citarle una. Una es tratar de atraer a liberales y socavar al partido y dejarlo vacío. Ese es su interés. La otra es usar técnicas de amedrentamiento y persecución utilizando como arma política el Ministerio Público. Entonces, no le quepa duda que en este momento está presionando, está negándole las transferencias a los alcaldes liberales,
está haciendo todo, como decía Juan Orlando Hernández, lo que tenga que hacer, por supuesto todo eso no es legal, ¿verdad? No es correcto, para presionar a los alcaldes para que se vengan con él. Entonces yo ante eso, yo le digo a mis correligionarios liberales, hijos de Morazán, resistan el ataque. Resistan porque el valor de la democracia es enorme. Eso de incluso llevarse figuras, el periodista Eric Mejía renunció públicamente a pertenecer al Partido Liberal que le lleva al poder en Texíhuatl y lo vimos jurando ante el expresidente Cera, por cierto, a una persona a la que él criticaba bastante. Claro. Mire, el municipio de Texíhuatl es importante, pero es pequeño. Él no ha podido doblegar a los leones del liberalismo en aquellas ciudades más grandes del país. No ha podido, ni creo que lo logre. Sin embargo, estoy consciente que ellos van a ser sujetos y ya están siendo sujetos de ataque. Desde el momento, y hay varias herramientas de manipulación, desde el momento en que se le niega a un alcalde liberal la transferencia obligatoria que debe hacer el gobierno central a las municipalidades, está asfixiando a esa alcaldía. Pero no está afectando al alcalde, está afectando a todos los ciudadanos, porque la alcaldía no va a poder ejecutar sus programas por falta de las transferencias. Entonces, esos actos ya están pasando, están a tiempo real. Tampoco se les otorga en concepto de transferencia el completo. ¿No es cierto eso? Si las transferencias fueran tal como dice la ley, habría más flujo para las municipalidades. En nuestro gobierno, en nuestra visión liberal, nosotros vamos a la autonomía municipal, respetarla y brindarle lo que la Constitución le ha dado y le ha sido negado. Porque aquellos que están en el gobierno central utilizan los fondos para manipular y controlar a los alcaldes. Pero en realidad no están perjudicando al alcalde, están perjudicando a los ciudadanos de esos municipios. Y eso solo es más de lo mismo. Eso no solo es corrupción, eso es arbitrario. Eso solo son mecanismos de poder abusivo. Nosotros, en nuestra propuesta, queremos eliminar eso. Abogada, nos distrajimos un rato porque estábamos hablando del ejemplo del mensaje contra los adversarios y hemos retornado a la propuesta de Maribel Espinosa, la economía familiar, la economía del hogar. Obviamente si hay empleo, si hay una fuente de empleo para la mujer cabeza de familia o el hombre cabeza de familia o para varios miembros de la familia, eso trae dinero a la casa. Es una de las preocupaciones, el alto costo de la vida, los sueldos no rinden, la canasta básica, la inflación, si bien se ha podido controlar momentáneamente, sabemos que los insumos siguen encareciéndose y la dificultad de acceder a divisa también complica más el panorama. ¿Qué propuestas concretas ha previsto usted para que la situación de las familias hondureñas mejore? Mire, en primer lugar, nosotros tenemos varios planes. Tenemos planes en el agro, que es un tema bien descuidado. Estamos en un país donde ya no producimos, sino que somos importadores, inclusive de maíz y arroz. Y eso obedece a una equivocada política pública que se adoptó al negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es más fácil importar maíz e importar arroz de Estados Unidos, es más barato que producirlo. Entonces habrá que renegociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio en relación a la agricultura. Pero voy a ir más lejos.
hay grandes inversores en el agro, hay medianos inversores en el agro y hay pequeños. Entonces, si hacemos un programa integral para cada uno de ellos y no la demagogia y no el populismo con que se hace, y le voy a dar un ejemplo. Es política pública de este gobierno, y eso se creó hace muchos años, el bono tecnológico en la agricultura. La pregunta que usted debe de hacerse es, si esa política se creó, creo que en el 2007, algo así, ¿por qué ha fracasado? Porque es motivo de clientelismo político. El otorgamiento obedece a la afiliación política del que la recibe. Generalmente así es. Entonces, no en función del desarrollo de las comunidades. Nosotros tenemos que ir a ser autosuficientes, pero no lo somos. Ya no tenemos. Mire los rubros grandes que teníamos. Teníamos banano, era el principal en Centroamérica. Eso ha ido modificándose, sí. No, ya lo perdimos. Eso está ahora en Guatemala y está en Costa Rica y otros países de América. Ecuador, Colombia y otros. Teníamos algodón, ya no lo producimos. Teníamos tabaco, ya no lo producimos. Éramos exportadores de maíz y granos básicos, ya casi no lo hacemos. Antes teníamos un hato considerable. Hoy ya no lo tenemos. Entonces, eso es la falta de una política pública en ejecución de un plan de nación. Nosotros tenemos que cambiar eso, urgentemente. Seguridad. Seguridad. 2 ejes fundamentales. Prevención. ¿Qué está haciendo el actual gobierno en la prevención de la violencia? Yo no tengo claro eso. Nosotros sí lo tenemos claro. Nosotros tenemos en nuestro plan un programa de atención del menor desde neonato y el que está por nacer también. ¿Por qué nos interesa el que está por nacer? Porque nosotros tenemos que cuidar a la madre en estado de gestación, otorgándole o dándole el ácido fólico que necesita para su desarrollo. Y nosotros necesitamos que desde el día 1 este niño cuente con la atención integral hasta que llegue a la edad del colegio. ¿Y por qué tenemos que cuidarlo? Muy simple. Recuerde usted que nosotros sufrimos de desintegración familiar por varias razones. Y una de ellas, que es la más grave, es porque padres se tienen que ir al extranjero a trabajar para mandar dinero, para sostener a sus familias. ¿Y qué pasa con esos niños? Fácilmente se integran en las maras por falta de atención. Nosotros vamos a proponer un programa integral del niño para cuidarlo, para sacarlo de las maras. Y la violencia la vamos a tratar como se debe, con un plan de ataque contra la criminalidad estructurada. Ese, por razones de seguridad, no puede plantearse en público, pero el de prevención sí. Es decir, imagínese usted que hagamos un acuerdo con todas las empresas que tienen más de 10 trabajadores. Ocúpense de el plan integral del menor. Nosotros, Estado, ya siendo reducido y eficiente, le vamos a dar un crédito. Pero usted cuida a los hijos de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que volver a eso. Fíjese que el último gran reformador de este país fue el doctor Villeda Morales. Y eso está en el Código de Trabajo desde 1959. Y sencillamente no se aplica como debería ser. Así es. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Estamos hablando con la abogada Maribel Espinosa, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras. Ya volvemos después de unos mensajes.
Soy Miguel Cali Martínez, estamos en Cuestión de Enfoque. Soy con la abogada Maribel Espinosa. Estamos hablando de su aspiración presidencial, la aspiración dentro del Partido Liberal de Honduras. Hablamos antes de irnos a la pausa de su propuesta para los problemas que preocupan a los hondureños: la falta de empleo, la situación de la economía familiar, la inseguridad. Lo planteamos desde la perspectiva positiva. ¿Qué va a hacer para fortalecer la seguridad? Abogada, esta pregunta se la quería hacer a partir de este planteamiento. Usted ha dicho que por estrategia no puede revelar los detalles puntuales de su propuesta de seguridad. De combate. De combate a la seguridad, porque el de la prevención sí lo mencionó, integralidad. ¿Usted copiaría el modelo del presidente Bukele en Honduras? Mire, yo creo y respeto mucho el trabajo que ha hecho el presidente Bukele. No me gustó el tema de la reelección, que fue a modificar la Constitución para reelegirse. Por cierto, él estaba en contra de la reelección del presidente Orlando Hernández y borró los tweets. Es correcto, eso no me pareció correcto, porque a mí me parece que el éxito es respetemos la ley y nosotros somos el ejemplo para respetar la ley. Pero el pueblo salvadoreño lo votó masivamente. Estamos de acuerdo. Ganó elecciones. Sin lugar a dudas, por una sencilla razón, porque él adoptó medidas reales y concretas para resolverle de inmediatamente los problemas más inmediatos a los salvadoreños. Y yo debo de reconocer que lo ha hecho bien. Ahora viene el reto económico, él mismo lo reconoce. Claro, el reto económico es el que tenemos todos. El punto aquí, vuelvo a lo mismo. El Salvador es un país pequeño. Usted trae todo El Salvador y cabe ampliamente en Olancho. Nosotros tenemos la fortuna de tener un mayor territorio. Entonces, los problemas nuestros son nuestros y son diferentes a los problemas que tiene El Salvador. Sin embargo, yo debo de reconocer que El Salvador ha tenido, y en este momento están alentando la inversión, y nosotros la estamos ahuyentando. De hecho, conozco un par de empresarios que ya se fueron para El Salvador. ¿Por qué? Porque ya les dieron mejores condiciones. Nosotros, para generar empleo, también tenemos un programa de incentivos, es decir, las empresas que aumenten su población en un 20 o un 40% de la población que tienen empleada, le vamos a dar un crédito. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la gente esté trabajando para que pueda llevar pan a su mesa. De lo contrario, eso no va a ser posible. ¿Qué es la situación en que estamos? Mire, cuando en un país se llega a cifras mayores al 70% en pobreza, quiere decir que los politiqueros no le dieron respuesta a los problemas básicos de los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque se quedaron nada más haciendo lo suyo, dinero para su bolsillo, y no atendiendo los problemas de raíz. Yo creo que una administración con hombres y mujeres que actuemos con ética, somos garantía, somos confianza para que la administración se depure. La CICIG la vamos a traer inmediatamente, porque la CICIG tiene un rol importante, porque usted debe de recordar que las mafias siguen y el Ministerio Público está fracasado. No le dio respuesta a los ciudadanos en la persecución del delito y el enjuiciamiento de los criminales, sea quien sea. Y el Poder Judicial también, porque no logró las condenas. Mire, el último caso, y lo voy a citar como ejemplo. ¿Qué puedo pensar yo de un juez que, habiendo hecho incautación de cocaína, como fue el caso de Naco, no la incineró y la dejó años ahí? Es algo que después de la pericia debe de incinerarse. Quizás para proteger el medio ambiente. No, sin duda que no. Entonces, ¿quién falló ahí? ¿Que fue indebido lo que hicieron? Sí, de acuerdo, pero ¿dónde están los responsables? Abogada, dice que... ¿Y qué podemos decir de un país en seguridad donde la viceministra tiene que huir porque está amenazada?
uno tiene que explicar eso porque últimamente la gente no entiende de sarcasmo. La gente se toma muy en serio lo que uno dice. Y precisamente porque me lo estoy tomando en serio, usted ha mencionado que no le ha gustado la forma en que el presidente Bukele accede a su reelección. La presidenta Castro acudió a la toma de posesión del presidente Bukele. En caso de asumir la presidencia, ¿cómo serán las relaciones de su gobierno con el gobierno del presidente Bukele? Mire, ese es un tema de los salvadoreños. Y soy respetuosa de la decisión del soberano de todo país. Las relaciones deben de ser buenas, porque los intereses regionales debemos de buscar la armonía y avanzar. Así entendí yo la presencia de la presidenta Castro. Sí. Es la Unión Centroamericana. Ahora, un presidente hondureño tiene que ir a la toma de posesión y viceversa. De acuerdo. Pero si va hacia el sur, es otra cosa. Hacia el sur tenemos Nicaragua, donde está instalada una dictadura, donde la violación de los derechos humanos es más que evidente, donde la destrucción de los partidos políticos de oposición es clara, donde la persecución a los opositores es una realidad. Y estamos hablando de un dictador. Yo no podría tener una muy buena relación con un dictador. No, porque yo soy demócrata. Y en las democracias se respetan las libertades y especialmente, obviamente, los derechos humanos que comportan las libertades. Entonces sería un contrasentido, una contradicción enorme que yo mantenga relaciones con un país que incluso ya tiene mención de vínculos con narcotráfico, como lo tiene Venezuela. El presidente de Venezuela, y yo he criticado a la presidenta de la Nación, porque se va a sentar con Maduro, y Maduro tiene una orden de captura internacional. Entonces yo me pregunto, ¿significa que es afín a esas cosas? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando en el concierto del mundo? No precisamente el más indicado. Otra de las preocupaciones de la población es la corrupción. ¿Cómo piensa abordar esa preocupación en particular? Mire, el día de hoy, ante el deterioro severo de la confianza de los hondureños en los políticos y los partidos políticos, porque como han estado secuestrados los partidos políticos por politiqueros, hoy firmé una declaración jurada, mediante la cual estoy diciendo varias cosas, y lo voy a decir así a grandes rasgos. En primer lugar, bajo juramento, digo que estoy en contra del nepotismo y que si el pueblo me da el honor de liderar esta nación, ningún miembro en el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, hasta el cuarto de consanguinidad, no van a ser parte del gobierno. Y que tampoco, si no van a ser ni mis familias, tampoco lo de los funcionarios públicos, porque ese es un acto de corrupción. Porque tener familiares en el gobierno comporta un conflicto de interés. Y conforme lo que establece la Convención contra la Corrupción, no debe de darse. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó ante los medios de comunicación el año pasado un detallado red de vínculos familiares, de parejas, etcétera. Usted ha mencionado que eso es corrupción. ¿Es corrupto el gobierno de la presidenta Castro? Lo es, a partir de ese momento. Entonces, bajo esa declaración jurada, le estoy diciendo a los ciudadanos, en mi gobierno eso no va a pasar. Y también dije algo más, que si la ejecución presupuestaria no es transparente, porque la vamos a, recuerde, todo se va a digitalizar y todo se va a automatizar, si no es transparente, entonces que ejerzan la acusación privada que establece el Código Procesal Penal
cuando hay violación de derechos humanos. Y claro, la inejecución deficiente del presupuesto, especialmente en salud y educación, es la lesión grave a un derecho humano de los niños y los pacientes. Entonces, los autorizo para que vayan y acusen, porque así debe de ser. Mire, nuestra propuesta es clara: manos limpias para gobernar. Y eso es bien sencillo cuando su conducta de vida es esa. No es complicado. Para el caso estoy autorizando, y no estoy haciendo cosas nuevas, están en la Constitución, lo que pasa es que nadie las hace. En la Constitución dice que todo funcionario público debe autorizar que le investiguen sus cuentas bancarias y negocios en Honduras y el extranjero, porque si no lo autoriza es presunción de enriquecimiento ilícito. Pues bien, yo firmé ante notario el día de hoy que me investiguen de llegar a la posición de presidente de la República. Si el pueblo me favorece con su voto, entonces estoy dejando, pensaba hacerlo hoy, pero lo voy a hacer mañana, presentar ante el Consejo Nacional Anticorrupción, que es una entidad de sociedad civil a la que respeto mucho, para que ya quede en sus manos, donde los estoy autorizando que si yo violo eso, actúen en mi contra. ¿Usted estaría interesada en promover que cualquier candidato o candidata que aspire a la presidencia de la República haga exactamente lo mismo que usted hizo? Lo deberían de hacerlo. ¿Los reta a hacerlo? Yo los reto, que lo hagan, por una sencilla razón. Mire, como yo nunca he estado en la administración pública, y como nunca he necesitado de la administración pública para vivir, para mí esas cosas son bien simples, porque lo poco que poseo es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo personal independiente. Y tengo las manos limpias, que incluso les presento mis declaraciones de impuestos sobre la renta. Yo no tengo nada que ocultar. Y mis contribuciones al Estado están claras y tienen correspondencia con mis ingresos. Así que, ¿qué problema puedo yo tener ante una situación de esa? Ninguna. Abogada, usted va a participar en las elecciones primarias e internas del Partido Liberal de Honduras, que serán en marzo del próximo año. Así es. Marzo del próximo año. Habrá un llamamiento a elecciones en septiembre. Vamos a tener cambio de autoridades electorales, ya están elegidas. El Partido Liberal ha atravesado una situación complicada. Sí. Ahorita va a hablar Miguel Calix, el analista. Yo siempre le he dicho a los liberales que es una situación peculiar, porque es un partido que a nivel presidencial no se desempeña de la mejor manera, porque queda a la merced de la polarización de la elección del 2013, 2017, 2021, nutriendo con su voto a los partidos que están en contienda. Pero tiene una importante fortaleza a nivel local con sus alcaldes, y esos alcaldes han reclamado al partido tomar posiciones, adoptar posturas respecto de grandes temas a nivel nacional. En el caso del Partido Liberal de Honduras, ha sido víctima de las alianzas en los últimos 2 procesos electorales. Han nutrido con su voto de forma no voluntaria al ingeniero Narrala y a la señora Xiomara Castro. ¿Cree usted que el Partido Liberal, en las actuales circunstancias, coyuntura que vive el país, va a requerir de una alianza para consolidar sus posibilidades en la elección del 2025? Mire, yo quisiera que me permita dar una explicación diferente. Los liberales han estado desencantados con algunos líderes del partido por su conducta, que ha sido no en función de los intereses del país, no en función de los intereses partidarios, sino en función de sus propios intereses. Esa conducta no le gusta a los liberales. Y en el liberalismo hay una rebeldía natural.
Entonces se rebelan, votan por sus alcaldes. Cruzan el voto. Y cruzan el voto. Y las decisiones que se toman, algunas, son tan erradas que lo que hacen es votar por otros. Sin embargo, en esta ocasión, en esta grave situación en la que se encuentra el país, es una oportunidad histórica para el Partido Liberal. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de eso? Todo el mundo se quiere ir al Partido Liberal. Si usted se fija, todo el mundo se quiere ir. Entonces, usted se refiere a esos sugerencias indirectas, a veces directas, de si no te quieren en tu partido, vente para acá. No, yo quiero ser candidato del Partido Liberal. Me refiero a Calix, me refiero a Narrala, con nombre y apellido, o la tentación al periodista Eduardo Maldonado. Pero Eduardo Maldonado es liberal. Y participó en las primarias de 2008. Él es auténticamente liberal y como liberal pues tiene derechos. Pero imagínese que tanto Calix como el ingeniero Salvador Narrala han visto con buenos ojos al partido. ¿Y por qué? Porque es la novia con la que todos quieren salir a bailar. Correcto. ¿Por qué? Porque el liberalismo ha estado ausente del gobierno. El verdadero liberalismo no ha gobernado. ¿En cuántos años? Calcule. Desde el 2009 para acá. Abogada, vamos a ir a una última pausa para en el cierre hacerle algunas preguntas que tienen que ver sobre el proceso electoral, porque usted ha anunciado con anticipación su aspiración, como lo han hecho otros precandidatos. Se está preparando para esa gran contienda, pero esa contienda hay que prepararla. Ese proceso electoral es caro, tiene retos logísticos. Somos un país grande, pero con bastantes dificultades de acceso, de conectividad, logísticos y recientemente con otros problemas que se han venido acumulando con el control de ciertos territorios por grupos de redes ilícitas que pueden hacer complejo, muy difícil el proceso electoral primario y general. Vamos a hablar sobre eso con la abogada Maribel Espinosa, aspirante a la presidencia por el Partido Liberal de Honduras. Ya volvemos. Entramos al segmento final con la abogada Maribel Espinosa, aspirante a la presidencia por el Partido Liberal de Honduras. Lo hizo ayer, anunció, hizo su declaración jurada, y nos está acompañando hoy martes precisamente para hablar sobre esas expectativas que está despertando en sus seguidores en el Partido Liberal. Vamos a ver. Yo mencioné antes de irme a la pausa los retos que tiene el proceso electoral. ¿Qué le preocupa del proceso electoral primario y del general? Si tuviera que puntear, ¿qué preocupaciones le genera en este momento, faltando pocos meses para que se dé el banderillazo de inicio del proceso? ¿Qué le preocupa? Varias cosas. Me preocupa la posible influencia de los rusos, ¿verdad?, en nuestro proceso electoral, como lo hicieron incluso en Estados Unidos. Me preocupa mucho eso, porque este gobierno, pues obviamente, tiene las mismas prácticas que tiene Venezuela. Entonces, eso me preocupa. Y lo otro, la falta de reformas electorales necesarias, indispensables para democratizar el proceso electoral. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad las mesas electorales deben de estar integradas por ciudadanos y no por los representantes de partidos, porque eso es proclive a corrupción. El que controla la mesa llena las urnas de votos. Entonces eso requiere un esfuerzo de 18,000 personas aproximadamente a nivel nacional. Y obviamente esas reformas electorales nos permitirían avanzar más rápido.
Las elecciones primarias en realidad no deben ser diferentes de las generales. Y de conformidad con la ley es responsabilidad de los partidos políticos. Entonces ahí se generan situaciones que pueden ser muy negativas. Para mí es indispensable la observación internacional en ambos procesos, en las elecciones primarias y las elecciones generales. Ahora bien, todo partido en el poder que no es democrático o que tiene cortes de autoritarismo no hace posible estas reformas electorales. Juan Orlando Hernández impidió una verdadera reforma electoral. Y Libre está haciendo lo mismo. Para el caso, nosotros tenemos con urgencia la necesidad de la segunda vuelta, que es una propuesta liberal. Nosotros tenemos que ciudadanizar las mesas, que es otra propuesta liberal. Nosotros tenemos que abrir los movimientos partidarios para que haya más participación, inclusive los independientes, dentro de los partidos políticos. Aquí las candidaturas independientes están fracasadas. Es un laberinto en el que nunca van a poder salir bien, porque nadie le va a cuidar sus votos. Entonces, nosotros tenemos urgentes necesidades como reducir el número de diputados, como establecer que las elecciones de alcaldías y presidenciales sean en momentos diferentes. ¿Por qué? Porque los alcaldes es un tema del municipio, no es un tema del gobierno general. Y eso para mí hay que distinguirlo. Aquí se ha depravado la ejecución de las actividades políticas. Para el caso, lo hizo el gobierno anterior, lo hizo Mel, lo hizo Juan Orlando, lo hizo Pepe Lobo. Aquí los diputados no es importante la labor legislativa, no es fundamental. Para mí sí lo es, porque la técnica legislativa y la presentación de proyectos, se trata de las leyes que nos van a regir a todos. No, los diputados están más interesados en llevar la bolsa solidaria, en llevar el proyecto porque así obtienen votos. Pero eso es parte de una práctica corrupta. Abogada, nos estamos enfilando ya al final del programa y quisiera que tuviera la oportunidad de, antes de contestar a esta pregunta, de dirigir un mensaje final a nuestros invitados e invitadas. Una respuesta muy corta. Si no se logra transparencia electoral en las elecciones del 2025, esa que usted que usted ve amenazada y que usted, por sus palabras, entiendo, ve necesidad de blindar, ¿qué le espera a Honduras después de las elecciones de noviembre de 2025? Bueno, yo apuesto a la votación masiva del pueblo, porque si hay una votación masiva como ocurrió en el proceso electoral anterior, es más difícil la corrupción, porque la corrupción en el proceso electoral tiene un límite, no puede ser el 100%. Entonces, ¿cómo se vence? Votando. ¿Cómo se vence? Cuidando las urnas. Que el pueblo audite el conteo en las mesas, en las unidades receptoras de votos, llamada ahora. 3 minutos para mensaje final al público, a la gente que nos está viendo. Gracias. Decirle a los hondureños, el día de hoy hubo una alineación planetaria interesante. 6 planetas se alinearon. Coincidió esto con el anuncio de mi candidatura como precandidata a la presidencia de la República. Y señalo esto porque lo veo como una gran oportunidad, que sea el cambio que Honduras requiere. Ofrecemos manos limpias y una clara visión para transformar al país. Ofrecemos lo que somos, lo que hemos sido. Ofrecemos llevar la decencia a la silla presidencial.
ofrecemos llevar una determinación clara de luchar contra la corrupción, que ha sido una de mis características en toda mi trayectoria profesional. Bueno, ¿qué nos queda más que desearle éxito, abogada? Es un detalle muy interesante de este proceso electoral, este ciclo electoral que empezó tempranamente, ver que vamos a tener varias mujeres compitiendo. Yo creo que eso es positivo. Sí. Vamos a tener una lucha muy fuerte dentro de los partidos políticos. Creo que cada uno de los partidos políticos que han anunciado precandidaturas nos anuncian que va a ser un proceso electoral primario competido, y de ahí la importancia que esa transparencia se revele y se refleje desde la elección primaria, con reglas claras para todos, donde no haya ventajas para quien ocupa cargos o está en posiciones de poder, porque para eso son las normas de política limpia. O que se usen los recursos del Estado como se ha venido utilizando históricamente para hacer una competencia indebida. Bueno, el principal reto entonces será para diputados, medios de comunicación y usted que está en su casa, trabajar desde ya exigiendo que los procesos electorales primario y general sean transparentes, sean creíbles, sean confiables, que las autoridades se comporten como tales, dando confianza, credibilidad y tranquilidad a la población y a los participantes como candidatos, y en este caso la precandidata Maribel Espinosa, pues que tengan una competencia limpia y que no haya ventajas más que la popularidad, la propuesta, y que no haya desventajas que provengan de trampas y de violación a la ley. Gracias. Gracias por la invitación. Y mucho éxito en ese proceso que empieza y que sabemos será exitoso en la medida que responda a las necesidades y demandas de la población. Eso fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Siga disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.